El empleo en Argentina está pasando momentos muy difíciles con índices como el de desempleo que está en aumento y además con cuestiones que son también bastante alarmantes, que tienen que ver con la desesperación de la gente por conseguir un trabajo, hechos que se notan, por ejemplo, cuando alguna empresa abre una convocatoria y largas filas, colas y colas de gente demuestran esa necesidad por trabajar. Hoy vamos a tratar de reflexionar sobre este tema, qué es lo que está pasando con el mercado laboral en Argentina, es solo cuestión de la crisis, qué es lo que hay detrás de esto, cuáles son las demandas que tiene el mercado, las ¿Cómo oportunidades. se ve el futuro también? Así es. Nos vamos a aventurar un poco en ese tema en el último Café de la Mañana. Estamos con nuestros invitados. Javier Saladino es magíster en Recursos Humanos, licenciado en Psicología también, y nos acompaña también Alfredo Carrizo, que es periodista, habitualmente nos ayuda a entender también la realidad desde su punto de vista. Muchas gracias a los dos por visitarnos. Buen día. Bueno, en los últimos días nosotros lo hemos reflejado en nuestro programa, las largas colas de gente desesperada por trabajo en distintos lugares del país. Contábamos, por ejemplo, un caso que se dio en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, donde se cubrían 2 o 3 puestos en un local de comida rápida y la cola de gente era de 3 cuadras esperando para poder dejar su currículum, ni siquiera por una entrevista, sino por lo menos para que les reciban el currículum. Pero también otro caso que, por ejemplo, se dio en Mendoza, donde una aerolínea también estaba recibiendo currículums y también se dio una situación similar. En horas de la madrugada, sobre todo, uno ve mucha gente joven que está buscando trabajo y además cuando algunos periodistas hablaban con algunas de las personas que estaban ahí, les comentaban que hacían meses y meses que están buscando trabajo. No es una cuestión de ahora, de los últimos días, sino que meses y meses sin encontrar un trabajo. Y es una historia que se repite lamentablemente y uno no quiere ser pesimista, pero mira en el futuro y lamentablemente no hay como tantas chances de que esto cambie tan rápido. Bueno, vamos a comenzar con Javier, a quien le damos la bienvenida ahora. Muchas gracias. Contanos vos cómo ves, sos especialista en recursos humanos, ¿cómo ves la situación actual de los trabajadores en Argentina? Bueno, la imagen que mostraron recién es algo que lamentablemente se repite y donde también está bueno invitar a las organizaciones públicas, privadas del tercer sector, que conociendo el panorama actual sea otro el procedimiento y no tener que hacer esperar a la gente, porque bueno, ya es algo habitual que en este contexto se repitan estas largas colas. Claro. Hay que recordar, como hemos dicho en algún encuentro anterior, que la situación de buscar trabajo está considerada como uno de los momentos más estresantes que puede vivir una persona. Y tomando en cuenta esto, también es importante traer a colación 2 cuestiones. Hace poco la revista PYME hizo un estudio donde está por un lado el miedo a perder el empleo, lo cual aumentó en este estudio un 1% en el último trimestre del año pasado con respecto al trimestre anterior. Y por otro lado está en la confianza de las personas en conseguir un nuevo empleo. Es decir, bueno, si yo no tengo más empleo por el motivo que fuese, ¿qué confianza siento para conseguir un nuevo empleo? Y eso también ha disminuido, con lo cual, bueno, son factores que hacen al contexto laboral y también que estemos viendo qué es lo que está pasando, sumado a un año electoral. ¿Y quiénes son quienes más miedo tienen de perder el trabajo? ¿En qué porción de la población? ¿En qué grupo etario? Bien, por un lado, los grupos más vulnerables son los jóvenes, los que tienen menos de 25 años, y por otro lado, los que tienen más de 50 años. La tendencia es, por ejemplo, a legislar sobre estas cuestiones y no estar poniendo en las solicitudes ni edad ni género por una cuestión de que se está empezando, hay varios proyectos de ley a legislar sobre una política discriminatoria y bueno, eso hace que por ahí, por determinados prejuicios, haga que sea también los grupos más vulnerables a la hora de conseguir empleo. Que siempre lo fueron, pero me imagino que se ha acentuado también ahora en esta época tan complicada. Se acentúa en este contexto, sumado bueno, a estos nuevos valores en el mercado laboral, como es la competencia de la gestión o de conseguir resultados y demás. Alfredo, ¿vos cómo ves este tema? Bueno, la verdad que es muy triste volver a ver
Sí. Porque yo que tengo 50 años he visto en el país en varias oportunidades esta situación en donde ver estas colas, la desesperación de la gente por encontrar trabajo, la desesperación y ese miedo, como hablaba él, de perder el trabajo, que cada vez es más grande en toda franja etaria, ¿no? Porque al ver cómo se han cerrado tantas fábricas, cómo se han cerrado tantos comercios, solamente acá en Río Cuarto se perdieron 1000 puestos laborales en el gremio de empleo de comercio en el último año. Entonces es muy triste y la verdad es, como decías vos también recién, Mercedes, que no se ve una buena perspectiva, por lo menos dentro de las políticas que está llevando y que continúa llevando adelante el gobierno. Hoy se está viviendo una jornada nacional de paro que coincide también con lo que fue el Cordobazo, pero más allá de eso, esto habla también un poco de que la situación económica comenzó siendo en las familias que nos están viendo en estos momentos, de privarse de algunos lujos que se daban, después pasó a no cambiar el auto, después pasó a cuidarse en la luz, pasaron a cuidarse en el gas, de tener que estar súper abrigado dentro de la casa, y ahora lo más triste es que ya comenzó la gente a privarse en la cuestión de la comida. La primera necesidad, claro. Que es la primera necesidad, o sea, y eso es lo que más tristeza da, porque impacta también en los sectores más vulnerables, ¿no? Como hablaba recién ahí. Javier, ¿y qué oportunidades hay en el mercado laboral? ¿Hay oportunidades? No, Primero, pensémoslo ahí. oportunidades. ¿Hay algún sector en el que se esté posando las miradas diciendo, bueno, hacia acá hay que ir? Sí, hay un sector que está en lo que se denomina pleno empleo. Ay, ¿quiénes que son? significa Los afortunados. Los beneficiados. Todo lo que tiene que ver con ciencias de la información, con la industria del software. Claro. Argentina se va posicionando como un mercado en esta industria cada vez más importante. Y la verdad que hoy es de las pocas industrias que está en pleno empleo. Esto significa que es más la necesidad de este recurso humano que de la oferta que hay en el mercado laboral. Después, si nos vamos y también si ingresamos a distintos portales de empleo, los más buscados son los puestos administrativos y los puestos de ventas. Ah, mira. Hoy se está afilando el lápiz hasta último momento para ver qué decisión se toman dentro de las organizaciones, para ver cuántas personas se incorporan. A lo mejor antes decían, bueno, ingresa X cantidad de personas, hoy es como que se está cuidando hasta último minuto esta cuestión. Y contrariamente, disculpa, ¿cuáles son los sectores más complicados? Estos son los de pleno empleo, los que están afortunados en este momento. ¿Y los más complicados? Los más complicados por ahí son los comercios. O sea, por un lado están las ventas, pero habría que ver qué tipo de venta y desglosarlo. A lo mejor alguna venta telefónica o cuestiones por el estilo se está tomando en consideración. Y por ahí depende de la industria, a lo mejor lo que hace más a la industria textil o industrias de servicios, donde ahí por ahí está como más resentida la demanda de empleo. Claro, los sectores de pleno empleo requieren una mano de obra muy calificada, que haya estudiado, y ese es el problema, porque no todos tienen la capacidad o los avales para poder ingresar en ese sector. Por el contrario, lo que vemos es que aquellos sectores donde por ahí es un poco más fácil acceder, porque no se requiere tanta capacitación, hoy están prescindiendo de los trabajadores. Así es, también importante a lo que mencionas con respecto a estas industrias, está la cuestión del subempleo. ¿Qué significa? Que hay muchas personas que quisieran trabajar más horas y no están pudiendo cumplir esa jornada, y otras personas que están sobrecalificadas para la posición que se está buscando. Con lo cual son dos temas muy importantes a tener en cuenta, porque son también dos ítems que han aumentado, ¿no? Esta cuestión de que por ahí, bueno, este empleo no me convence, o no es para lo que estudié, o no es mi experiencia, o lo que es mi expertise, pero lo acepto por el contexto que se vive, y lo mismo que la cantidad de horas. O por ahí alguien que trabajaba menos cantidad de horas, hoy tiene que salir a complementar para aumentar sus ingresos de alguna otra forma. Cada vez más la gente que uno escucha que tiene dos trabajos, bueno, ¿no? Isabel estaba pensando, bueno, Alfredo, vos que también sos periodista, lo notarás, cómo están surgiendo microemprendimientos. Muchísimo, la gente que trata de hacer, que su pancito casero, algo para poder que no es mucho aumentar. Tampoco, porque también no ven demasiada perspectiva en eso. Y recién hablaba también de una cuestión familiar, ¿no? En su momento, el empleo familiar, digamos, si desglosamos lo que es el sostén de familia por parte del padre y los hijos que crecieron y que tomaron trabajo y que siguieron viviendo en la casa,
esos hijos por allí, ese sueldo que tenían, lo utilizaban, lo empleaban para comprarse la moto, el auto, para salir, para comprarse la ropa. Y hoy en día esos empleos están siendo utilizados para sostener la familia en conjunto. Y cuando pierde el empleo uno de esas partes de la familia, se produce, la verdad, un momento muy feo a nivel familiar y a nivel social. Estamos viendo esto en estos momentos, que por allí no se exterioriza demasiado porque hay algunos paliativos como el plan joven y algunas cuestiones por parte del Estado, que aportan, pero son aportes que no son suficientes en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué pasa con los oficios? Porque algo que es común, que uno escucha, no encuentro plomero que vaya, no tengo pintor, cuando llamo no vienen. ¿Los oficios son demandados o es una cuestión que nosotros creemos que está instalada, ¿no? Como que se requieren oficios y no hay gente que sea capaz de hacerlos. Los oficios siempre van a ser importantes. Tiene que ver también con una cuestión histórica de la pérdida de los secundarios técnicos o de los terciarios técnicos. Entonces hay que ver qué se puede hacer. Estas son políticas también a largo plazo que tienen que ver con la capacitación del recurso humano, donde también son buenas posibilidades y donde también por ahí son cuestiones más a corto plazo que tienen que ver con esta necesidad de determinados oficios y que después cada vez esa persona se vaya a ir especializando cada vez más. Por ejemplo, en lo que es metalmecánica, metalúrgica, son muchas veces de familias de oficios, con lo cual es muy importante ahí establecer políticas de capacitación que vayan a largo plazo y también que empiecen en la educación obligatoria. Bueno, y con respecto a la capacitación de oficios, han surgido nuevamente, se han abierto nuevamente escuelas de oficios que habían desaparecido. Se han abierto gracias a esta necesidad y esta posibilidad laboral, porque tenemos por un lado la necesidad de las organizaciones y por otro lado las personas. Entonces, bueno, hay que ver cómo llegamos a suplir esa brecha, o lo mismo como comentaba recién, el tema de los emprendimientos. Muchas veces surgen por una necesidad de este contexto y muchas veces por la convicción de tener un emprendimiento. Ninguna de las dos formas hace que sea una más loable que la otra, pero está bueno también los emprendimientos y que haya un apoyo al emprendedurismo como una forma de autoempleo y el día de mañana de generar más empleo. Bueno, han aparecido o han retomado la actividad de algunos viejos oficios, algunos los hemos mostrado, por ejemplo, los zapateros, tal cual, las modistas. Es que todo en base a la necesidad, ¿no? E incluso habría mayor cantidad de demanda de gente con oficio y demás si la situación económica fuera mejor, porque hoy en día vos decís, bueno, tengo que pintar una habitación en la casa y no me alcanza el dinero para pagarle a un pintor, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacerlo yo. Y mucha gente recurre, aunque no lo crean, a los tutoriales de YouTube, por ejemplo, para hacer algo de plomería, algo de electricidad, porque no da la cuestión económica. Y yo creo que se basa todo en eso, ¿no? Si estuviéramos muy bien económicamente, habría más empleo, más oficios, más gente más demanda de gente que trabaje, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora y que está en baja. Claro, lo que sí es cierto es que los oficios no aparecen como una opción o como la primera opción de la mayoría de los jóvenes, ¿no? Quien termina el secundario difícilmente piense en convertirse en plomero o en hacer una capacitación de electricidad. Generalmente pensamos en otra cosa. El oficio siempre es algo como segunda opción, me da la sensación, ¿o no? Sí, muchas veces no está valorado socialmente, ¿no? En esto de que la sociedad qué valor le otorga a los distintos tipos de oficios que siempre son tan necesarios y que son muchas veces las primeras salidas laborales o la primera salida. Pero sí la garantía de que siempre hay empleo para eso. Sí, por lo menos es lo que se suele comentar, ¿no? Esta necesidad de los distintos oficios, plomería, electricista, albañil, pintor y todo lo que hace a panadería también y demás que ayuda y que son una buena parte de la población se dedica a esto como forma de empleo habitual. Las circunstancias también son las que hacen a que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, ahora que se exigen en las nuevas conexiones domiciliarias de energía eléctrica que sea un matriculado el que haga los planos, el que firme, como los gasistas y demás. Entonces, esto ha hecho también que haya una mayor demanda de capacitarse. Hoy en día hay muchos más técnicos electricistas que los que había hace 2 o 3 años atrás. Entonces, por ahí las circunstancias y
y estas cosas van Sí, dando... y el rol presente del Estado, porque aquí es una ley provincial la que ha obligado que los electricistas pasen por esa capacitación y que tengan una certificación y que no cualquiera haga una conexión. Entonces los ha obligado a entrar en ese circuito. Vamos a compartir algunos mensajes de la gente. Soy Martín, tengo 39 años. Quedamos en el medio, dice, a mi edad. Es muy difícil, ya sea por los pocos puestos que hay y suma el tema de los planes que hay para gente joven y eso quita el empleo genuino. Como que a esa edad, 39 años, quedas como en el medio de una brecha que está complicada. Se ha perdido miles de puestos de trabajo, fábricas que cerraron y empresas que despidieron. Una convocatoria para contratar se ha vuelto un lujo, dice Antonio. Por su parte, Mauro dice casi no hay laburo y lo que puede llegar a salir precarizado y en negro. ¿Qué futuro vamos a proyectar? Y Alan dice, perdés el laburo y quedas en la calle, o todavía tenés, pero se te liquidó el sueldo de mitad. Qué bronca e impotencia siento. Bueno, alguien que pierde el trabajo a los 39 años, ¿está en problemas para volver a conseguir otro? Como plantea él, que quedan ahí en el medio, en esa brecha. La expectativa es que, o la tendencia es que vamos a tener que trabajar más años en vez de menos años, así que en realidad a los 39 años estaríamos a mitad. Joven. Muy joven, estamos a mitad de camino en lo que hace la cantidad de años laborales. Puede haber en algunas organizaciones que el tema de la edad sea un prejuicio, pero no creo que sea el caso este. ¿Y cuánto pesa la experiencia a la hora de seleccionar a alguien para un trabajo? Bien, qué buena pregunta. Por un lado vale la experiencia y por otro lado los conocimientos. Hay un concepto en recursos humanos que se llama competencia, que es la capacidad, la aptitud de una persona de lograr determinado objetivo. Por un lado, dentro de la competencia está lo que es el conocimiento teórico, después está la habilidad práctica y por otro lado está la actitud o el interés. Muchas veces lo que más se valora es la actitud y el interés y en otros va a ser necesario ya la experiencia o el conocimiento técnico. ¿Y sigue habiendo diferencia entre la mujer y el hombre o ya nos olvidamos de eso? Generalizar por ahí podría ser un pecado, pero creo que la tendencia es marcar que no sea eso y que cada vez se pueda empezar a compensar algunos beneficios que tiene la mujer con respecto al hombre o viceversa y poder que eso no sea un impedimento. Sí, puede haber que por ahí digan, bueno, está en periodo maternal o algo por el estilo y que eso sea un impedimento a la hora de algunas organizaciones de tomar una decisión, pero bueno, ahí estamos cayendo nuevamente en un prejuicio. Sí, igual. Por ahí hay la ventaja que tiene la gente de 39 años, como el señor que recién envió ese mensaje, es que algunos comercios, empresas o la mayoría buscan también responsabilidad, ¿no? Que por allí... No quiero decir nada, ni estoy en contra de los jóvenes, por ahí veces que los comerciantes o los empresarios, según lo que yo escucho y me comentan, que hay un rasgo de menor responsabilidad en los jóvenes, en los primeros jóvenes, digamos, que de la gente de esta edad. Entonces, por allí también no es que estén totalmente excluidos o que se encuentren en demasiados problemas, sino que la gente que tiene, por ejemplo, en el caso del 39, que no es una edad muy avanzada, sigue teniendo posibilidades. Por lo menos en los comercios, en las empresas. Claro, y debe haber rubros donde es cierto que se valora esta cuestión de la experiencia y asociada a la responsabilidad, y en otros rubros donde se valora por otro lado los jóvenes, las ideas nuevas, el desparpajo, otro tipo de cuestiones, ¿no? También. Que no la tienen quizás la gente que tiene una edad un poco más avanzada y que está formada en otro tipo de paradigma. Sí, creo que un segmento que vos nombraste como uno de los más vulnerables es la persona más adulta. Exacto. Uno escucha personas que se quedaron sin trabajo con más de 60 años, que pasaron toda su vida trabajando en un lugar y ahora se quedan sin trabajo. Qué difícil, ¿no? Y que hay mucho de eso también, ¿eh? Hay mucha gente grande que se está quedando sin trabajo. Pero claro, ¿y ellos qué hacen? Y es un problema tremendo, no solamente en la cuestión práctica, de después conseguir de nuevo, sino en una cuestión psicológica, como hablaba él, que está más capacitado para hablar de eso, pero digo, psicológicamente se te derrumba el mundo. Incluso vos tenés en cuenta que las personas hasta incluso tienen que estar preparadas para el momento de la jubilación. Hay personas que entran en una depresión enorme cuando se jubilan porque estuvieron toda una vida desarrollando un trabajo en determinado ámbito y les cae re mal. Imagínate perder el trabajo y perder el sueldo además.
No se puede creer. Es terrible. Bueno, en países desarrollados hay cuestiones estructurales, hay Pensando políticas, pensando en las personas que están próximas a jubilarse, Claro. pensando también en quienes tienen que reinsertarse al mercado laboral. Y un poco hilando lo que venían diciendo anteriormente y cómo es hoy el trabajador, está bueno transmitir el mensaje de que el trabajador cambió, ¿no? Han cambiado todo en este mundo y no es lo mismo ni el alumno de hace 5, 10, 15, 20, 30 años y tampoco lo es el trabajador porque se valoran otras cosas Claro. distintas porque Claro. han tomado de sus padres otras cosas como por ejemplo el valor a el tiempo libre, a cierta flexibilidad. Al ocio. Y hoy se busca también trabajar por objetivos, no tanto por cumplir un horario, si bien hay determinados rubros que es algo totalmente necesario, pero hoy lo que se busca es más que nada esto de conseguir un objetivo y no tanto de estar en una oficina cumpliendo un horario de trabajo. El contexto ha cambiado. Muy interesante. Muchas gracias. Para entender un poco más qué es lo que está pasando con el mercado laboral. Gracias a los dos por participar. Gracias por la ¿eh? invitación.